Pues bienvenidos a un programa más de Primer Plano. En esta ocasión no creo que se sorprendan si les informo de antemano que los 4 segmentos los dedicaremos a un mismo problema. Y el problema es, obvio, nuestra relación con los Estados Unidos. Es una coyuntura muy peculiar, no inesperada. Es parte de una estructura de dependencia que hemos, a querer que no, ido armando a lo largo del tiempo, pero también es resultado de una asimetría del poder. Esa asimetría se mostró con toda su brutalidad y toda su crudeza en la guerra del 47 del siglo XIX. No hemos vuelto a tener un conflicto de esa naturaleza, pero hemos tenido muchos conflictos con Estados Unidos. La buena vecindad es deseable, pero no ha sido la realidad. Y en esta ocasión, la mesa decidimos, vamos a abordar este tema. Es, ¿cómo decirlo? En una cascarita de nuez pudo haber sido peor. Creo que no hay forma de darle la vuelta y decir que en este encuentro entre posiciones tan divergentes como la de México, los gobiernos de México y Estados Unidos, la nuestra ganó. Es el resultado, a mi juicio, de algo muy duro, pero que está siempre presente finalmente en todas las relaciones entre países, que es la política del poder. Y Estados Unidos tiene un poder, mídanlo como lo midamos, 10, 15, 20 veces mayor que nosotros, y el resultado no debe de sorprendernos. Así que ese es el tema de este segmento y de toda la mesa. Oye, yo siento que el tema de la asimetría es el sustantivo, ¿no? Trump lo dijo de una manera muy poco elegante. México nos necesita a nosotros lo necesitamos bastante menos, que es una forma absolutamente vil de plantear con un socio comercial, como lo dijo Pelosi hace un par de días, también lo dijo Fareed Zakaria de una manera brillante. O sea, con esa frase, Donald Trump, y con la actitud absolutamente inicua e injusta que ha tenido con el gobierno de México, se cepilla 30 años de política exterior de los Estados Unidos, que es reubicar a México como un socio. Es decir, que tenemos 1000 problemas, que tenemos muchos agravios, ya lo recordaba también nuestro compañero Sergio Aguayo. Pues sí, arrancamos el siglo XX con posibilidad de que nos invadieran y habíamos aprendido un modus vivendi los últimos 30 años diciendo, comerciemos con ellos, busquemos puentes de tal manera que con la generación de prosperidad compartida podamos vivir mejor. Yo creo que una apuesta correcta. Lo que plantea Trump de una manera clara es un realismo, es decir, me salto a la torera los tratados que he firmado con México y digo, voy a ponerles aranceles si no cumplen con el tema migratorio. O sea, juntó 2 temas que tradicionalmente no tendrían por qué ir juntos. El que tengas buenas relaciones económicas no implica que vayas a tener buenos resultados en lo migratorio, pero en este caso de una manera absolutamente descarada y contraria a los buenos usos de la diplomacia. Entre socios no se vale alterar de pronto las cláusulas del contrato por decir, no estoy satisfecho con esto. Yo creo que esa crudeza con la que se relacionó Trump va a traer cola, es decir, esto no queda aquí. El haber eludido los aranceles por 90 días, porque vamos a ver qué ocurre en 3 meses, no nos pone a salvo de nada. Pero sí estamos pues, ante la necesidad de repensar la relación con los Estados Unidos. Termino recordando un texto que coordinaron Bazáñez y Lorenzo Meyer, aquí presente, prepararnos para la tormenta. Es decir, no hay manera de que este gobierno no supiera que tenía frente, o sea, como vecino, un personaje no solamente muy poderoso, sino extraordinariamente arbitrario y dispuesto a utilizar las fichas que la diplomacia y la ley le permiten y también las otras, la del realismo puro y duro. La simetría ha sido la tónica desde el siglo XIX en general con Estados Unidos. Mencionaba la guerra del 48, obviamente las diferencias son enormes de la circunstancia, pero también ahí estábamos totalmente ya a merced de lo que decidieran los norteamericanos. Incluso hubo un movimiento allá que se llamaba Todo México, es decir, quienes querían que se quedaran con todo el territorio mexicano, y en realidad dependió de la decisión de allá y de las discusiones y los debates que hubo allá,
nosotros no podíamos ni meter las manos. Si se hubieran decidido quedar con todo el territorio, lo hubieran hecho, porque nosotros ya estábamos derrotados prácticamente. Y esa es un poco la situación que señalabas, decir, pues en realidad pudo haber sido peor. Se logró, digamos, lo menos malo que obteníamos, pero en realidad estamos muy desarmados en relación con lo de los aranceles. El costo para nosotros es elevadísimo. El costo para ellos sí existe. Muchos colegas estuvieron insistiendo en que sí puede haber un costo para ellos, que había que apostar incluso por ese costo para ver hasta dónde resistía Trump, pero para nosotros hubiera sido realmente una golpiza. De tal manera que sacamos el menor de los males, y eso desde luego que no me parece que sea algo de celebrar. Es decir, sí, decir qué bueno que no fue peor, pero en primer lugar no ha terminado, como lo señalas. Esto es el inicio en realidad de un conflicto, de una conflictividad. Lo vamos a ir analizando a lo largo del programa. Pero no es algo como para echar campanas al vuelo, no es algo que digas hay que celebrarlo como se hizo el domingo en Tijuana. Creo que ahí se tendría que haber dicho, ok, ya libramos por lo pronto la cuestión de los aranceles y vamos a reagruparnos y ver qué sigue, cosa que está haciendo el gobierno, porque sabe que esto no acabó. Claro. Celebración hubiera dicho, oigan, ya la libramos, esto ya quedó así, no salió tan mal, algo ganamos para nosotros, pero esto ya estuvo. No, esto empezó. Bueno, a propósito de lo que decían, en primer lugar, Lorenzo, sobre esta relación tan asimétrica, me parece importante recordar en un análisis de largo aliento que esto generó una teoría latinoamericana, que es la teoría de la dependencia. Era la dependencia de toda América Latina. Ahora ya no lo es tanto de Brasil y de Argentina, porque ellos dependen ahora más de China que de Estados Unidos. Están muy lejos de los Estados Unidos, están más cerca, no de Dios, de China, de Mao. Pero nosotros seguimos ahora más vinculados y dependientes que nunca lo habíamos estado. Se habla de que el 85%, hablando de importaciones, exportaciones, la tenemos, tanto lo que vendemos como lo que compramos, anda arriba del 80% a los Estados Unidos. No hemos mejorado, no hemos ampliado nuestros mercados. La teoría de la dependencia es una teoría claramente inspirada con algunas líneas marxistas, encabezada, creo yo, por Fernando Enrique Cardoso desde los años 60, cuando publica los primeros textos sobre la teoría de la dependencia, que después se multiplicó. Y hoy en día tenemos una escena dramática en la que verificamos varias de las hipótesis que la teoría de la dependencia viene marcando desde los años 60 del siglo pasado. Es decir, tenemos casi 60 años metidos en esta explicación que no solo no acaba de confirmarse, sino que se confirma día a día. Estoy haciendo una referencia muy teórica, pero la teoría de la dependencia no nos deja ver todo lo que en términos más capilares estamos dependiendo, o algunos muy importantes, por ejemplo, la información. En toda esta materia de seguridad pública, de la lucha contra el narcotráfico, contra el crimen organizado, dependemos en un 99.9% de la información que los Estados Unidos nos pueden dar para combatir. Esta, que es nuestra principal problemática, marca una dependencia rotunda, que no tienen otros países. Nosotros la tenemos de manera dramática. Sin esa información no podemos hacer nada. Podemos hacer nada, más bien dicho, para no juntar dos negaciones. Hay muchas otras cosas en las que dependemos. Creo que hay ya, para decir algo positivo, una serie de puentes culturales que se han ido fraguando entre los habitantes de la frontera de este y de otro lado, en donde empieza a haber maneras de entendimiento a largo plazo que están cifrados en la cultura, más que en el comercio, más que en otras cosas, en los valores. Y estas, pues, tendremos que ir desarrollándolas, porque no hace falta solamente una política, creo que tienes razón, hace falta una política de la relación bilateral. Yo estoy trabajando en eso en este sabático en el que disfruto. He estado visitando universidades americanas del otro lado de la frontera, pero no tenemos una política pública de la relación bilateral en el mediano y en el largo plazo. Tenemos que hacerla. En 1947, Daniel Cosío Villegas publicó un ensayo pequeñito, pero que
ha tenido con el paso del tiempo una influencia notable. Al final de su ensayo señalaba que si México, el gobierno mexicano en particular, no enmendaba las políticas que entonces apenas empezaban, recordemos, 47 es el año en que Miguel Alemán ya está en el poder y en donde la corrupción estaba a la luz del día. Entonces señala don Daniel en ese momento, si no se vuelve a las raíces del movimiento revolucionario, y miren que don Daniel no era revolucionario precisamente, pero a la esencia de ese momento en que México trató de ser auténtico y de buscar su propio lugar, probablemente caigamos en una serie de crisis y probablemente recurramos a Estados Unidos y probablemente Estados Unidos intervenga, nos ayude. Pero México habrá dejado de ser México. Esa frase enigmática lo que nos estaba diciendo es que la soberanía mexicana, que siempre ha sido relativa, disminuiría. Y creo que Cosío Villegas tuvo razón. Nuestra dependencia, y la dependencia sí es una teoría que por un tiempo se dijo aquí en México, yo recuerdo en los círculos académicos, esa ya está obsoleta. Fuera El de propio Cardoso lo obsoleta. dijo, ¿no? Cardoso y Faleto ya no tienen nada que decirnos. Vaya que sí tienen que No decirnos. sé si tienen, bueno, Cardoso escribió el libro Las ideas en su lugar, en el que abdicaba de buena parte de esa lectura ya como presidente. Pero ese es otro tema. El tema dramático que hoy tenemos es que esa asimetría hoy rebota efectivamente en un gobierno que está empezando, tiene 6 meses, un gobierno que tiene un gran soporte popular y que en estos momentos pues vive una dicotomía. La última encuesta de Alejandro Moreno decía, el 84% dice hay que apoyar al presidente, pero el 37% dice que la posición del presidente es débil frente a los Estados Unidos y el 30 y tantos % dice que es fuerte, ¿no? Sus partidarios. Yo creo que tenemos un dilema. Para mí es muy interesante constatar que un presidente como es Andrés Manuel López Obrador haya mantenido una prudencia casi franciscana en este caso, a pesar de que el cuerpo pide mentarle la madre, perdón por la expresión, a Donald Trump y decir, ¿sabe qué? Es al demonio y va usted a chantajear a su abuela. Ha mantenido una prudencia enorme, incluso en la forma en que fraseó el evento en Tijuana, la forma en que el día de hoy informó con el canciller. Yo no sé si esta prudencia en el largo plazo va a dar efectivamente resultados, pero es una apuesta que hizo el presidente, en contraste abierto con el libro este que escribió de Oye Trump. Pero bueno, lo que debería valorar la Casa Blanca a estas alturas es, tienes un aliado que está queriendo jugar razonablemente contigo, respetando las normas. Lo que deberían pensar era lo que sugería Sergio Aguayo en su texto, o lo que se intuía, un México inestable, un México adverso a los Estados Unidos, un antinorteamericanismo subiendo en México. Esa es la apuesta de Donald Trump. Pues estamos efectivamente a la vuelta de la esquina de que eso ocurra, si su intransigencia lleva al gobierno López Obrador, que hasta ahora ha mostrado, como le gusta decir, la mano franca esta de José Martí, pues también a la vuelta de la esquina se puede encontrar el México bronco. Y la idea de un México inestable y problemático es una pesadilla para los Estados Unidos. Yo digo que de vez en cuando también hay que recordarles eso. A mí me parece que, decía yo en mi intervención anterior, esto en realidad está empezando. De alguna forma, Marcelo Ebrard lo reconoce hoy en la mañana, es decir, señores, hicimos esto, por lo pronto aplacamos el asunto de los aranceles, pero sí tenemos que ir viendo que el asunto se puede seguir complicando porque esto quedó con muchos pendientes, incluso muchas cosas de a ver cómo va evolucionando. Él mismo lo dijo, lo dice el documento, dependiendo de si funciona o no funciona, le vamos arreglando por otro lado. Y eso deja una carta abierta, por eso decía yo, en realidad estamos empezando con esto. Claro, el reclamo viene desde atrás. El reclamo de Estados Unidos ante la apertura de la frontera sur viene desde atrás. Pero dice, en realidad es que hay que ir ajustando lo que va viniendo, porque esto va a ser una carta fundamental, con eso termino, para Trump durante todo su proceso electoral. Sí. Él puede echar mano otra vez de las amenazas. Él mismo en los twitters, en su propio Twitter dice, lo de las aranceles, ahí está como un elemento que ha sido muy eficaz para eventualmente seguir utilizándolo si esto no funciona. Va a recurrir a ese discurso y va a recurrir a ese expediente a lo largo de su campaña electoral. Bueno, veremos estos y otros temas un momentito y volvemos.
Bueno, y en el fondo de esta disputa, que como decíamos en el primer bloque, pone de manera absolutamente heterodoxa el tema comercial ligado a lo migratorio, está el tema de la política migratoria mexicana. Este gobierno planteó una reforma de la política migratoria con la que personalmente coincidía, y lamento mucho que no se haya podido desplegar, de una política abierta y de un México acogedor que permitía a los centroamericanos llegar efectivamente al país e insertarse en él. Bueno, pues el presidente de la República planteó una estrategia de prosperidad compartida en la región sur y en la región centroamericana. Bueno, esto no ha podido efectivamente hasta ahora transitar porque el flujo de migrantes centroamericanos y de otras partes del mundo ha sido de tal magnitud y ha venido creciendo a lo largo de todo el año que los norteamericanos, este es el origen de la disputa, le dijeron, a ver, no estamos en condiciones de recibir. Hemos tenido 133,000, dijo Donald Trump, migrantes entrando a nuestro territorio. ¿Qué pasa en el tuyo? Tú no te enteras por dónde entran, quiénes son, no estás en condiciones de controlarlo. Tu política no nos está resultando. Y por tanto, le plantearon al canciller de la República el tema este de ser tercer país seguro. El canciller de la República dijo con toda claridad, y lo explicó en la mañanera de hoy, eso para México era inaceptable, y explicó el tuit de Donald Trump en el que dijo México se comprometió a que esto fuera o tuviera ratificación legislativa. En pocas palabras, ¿qué significa esto? Tenemos 90 días, el famoso plazo. Vamos a estar sujetos, para mí es humillante, pero es la realidad que hoy tenemos, una evaluación en 45 días para determinar si hemos sido capaces de detener el flujo de centroamericanos. O sea, esa es la prueba que México tiene que superar en mes y medio. Si no lo conseguimos, a lo que nos comprometimos es a mandar al Senado de la República una variante del tercer país seguro. Es decir, México se compromete a que por ley cambia su modelo migratorio y entonces ayuda, palabras más, palabras menos y con variantes, a hacer lo que Turquía hace con la Unión Europea con la retención de los sirios. Un dilema no sencillo, pero es lo que tenemos sobre la mesa. Yo quisiera decir que en consonancia con lo último que estuvieron diciendo en el bloque pasado, este es el principio de este conflicto, de esta confrontación, de este acuerdo incluso parcial, momentáneo, provisional. Pero lo que no nos podemos atrever a decir nadie, ni en los Estados Unidos ni en México, es dónde va a terminar. ¿O dónde calculamos que esto va a terminar? Eso parece que es una interrogante formidable. Y yo creo que esta relación, que es ya muy antigua, de poco más de 2 siglos, es una relación que se ha venido confirmando en sus características iniciales desde que empezó. Sobre todo a partir de la guerra que mencionaba Lorenzo Meyer de 1846 a 1848, cuando se firma el tratado Guadalupe Hidalgo y perdemos o cedemos más de medio territorio, más de 2 millones de kilómetros cuadrados. Esta relación, que ya habla por sí misma de manera rotunda, dramática, de la asimetría, es una que se está manifestando constantemente en la relación, pero que ahora tuvo sus efectos en este acuerdo provisional al que se ha llegado. Yo creo que es necesario que México haga una realista, no pugnaz, pero una política eficaz que tome en cuenta lo que está pasando, las tendencias, y trate de modificarlas en la medida que esto sea posible, encontrando aliados en los propios Estados Unidos para empezar, como ya han sugerido varios analistas, entre ellos Lorenzo, porque si nos vamos con nuestras propias fuerzas, vamos a llegar arrodillados, como llegamos esta vez. No podemos decir, no, ni siquiera quién sabe, como dijera Cantinflas, como puede que sí, puede que no, y lo más seguro es que quién sabe, decía Cantinflas. No podemos decir ni siquiera eso, tenemos que decir, sí, lo que usted diga, señor, porque no hay otra. Y esto no puede ser una relación, por más poderoso que sea un país, no puede imponer de esta manera tan radical, tan violenta, tan rotunda sus decisiones sobre otro país. Esto, en tiempo de los derechos humanos,
no es posible de ser aceptado y va a tenerse que convertir en un problema internacional que va a dirimirse en otras esferas y no en la relación bilateral. Cuando dices no puede ser, ojalá, pero sí, sí puede ser. La brutalidad de la política exterior es, ahí sí, es el estado de naturaleza. Naciones Unidas o tribunales, etcétera. Hay dos cosas de lo dicho hasta aquí que vale la pena rápidamente. Que nos pongan a prueba, dices, 30 días o 35 días. Bueno, ya nos pusieron a prueba antes, cuando el Congreso de Estados Unidos pedía evaluar a México junto con otros países, ¿no? A ver, cada tanto, traigan aquí al joven que se venga a la mesa, nosotros le vamos a hacer el examen, pasó o no pasó, siempre pasábamos, pero era una situación muy, muy humillante. No es la primera esta, es parte de un sistema, de una estructura en la que estamos metidos. Ahora, cuando hacemos, decimos, bueno, yo dije que ustedes aceptaron, pudo haber sido peor. Es que esto se pone todo el tiempo en México. Cuando terminó la guerra y luego los norteamericanos decidieron que necesitaban más territorio, a Santana le pusieron 5 planes. Uno era llevarse realmente a Chihuahua, a Coahuila, y comprar pagando. A Sonora y hasta Baja California. Y fueron reduciéndolo hasta el último plan, que fue el de la Mesilla. La Mesilla. La figura de Santana no me es simpática, pero tampoco debemos de echarle toda la culpa. Él eligió el plan menos malo para México, aunque le daba menos dinero. Es decir, sacrificó la posibilidad de recibir un apoyo importante, que en ese momento era crucial, porque las finanzas de México estaban más mal que ahora. Y se defendió de esa manera. Pero esos son los momentos que no deberíamos de haber, a los que no deberíamos de haber llegado, porque sí pudimos haber entendido que esto se venía cuando con gran alegría firmamos el Tratado de Libre Comercio y se dijo, ahora el interés nacional mexicano no es mantener independencia frente a Estados Unidos, sino integrarse. Bueno, esta es una de las consecuencias. Y por eso insisten en que se tiene que seguir diversificando todo, que es algo que cuesta mucho trabajo, nos ha costado mucho trabajo o no se le ha metido el suficiente empeño para no depender completamente de Estados Unidos. Pero vámonos un poco más acá pudimos haber tenido una situación distinta en este conflicto en particular. Lo veremos también después, pero fue el hecho de haber abierto la frontera sur de par en par, cuando en ese momento, aquí lo dijimos varias veces en la mesa y muchos expertos lo dijeron, te va a rebasar, no van a ser los 6,000 de la caravana que estaba entrando en ese momento, van a ser muchos más, no los vas a poder retener aquí en tu país, se van a concentrar en la frontera y te va a generar un conflicto que va a poner punto final a esta especie de luna de miel entre el gobierno de Trump y el gobierno de López Obrador, donde se intercambiaban cartas de amor, etcétera. Es decir, ahí va a haber un conflicto grave, porque Estados Unidos no va a tolerar que tú permitas la entrada libre a estos migrantes y que se le concentren en la frontera un número creciente de inmigrantes, como ocurrió. Pero se dijo en su momento, hace 6, 7 meses, que eso podía ocurrir, lo dijeron muchos, y fueron descalificados, como ha ocurrido en otras ocasiones, por López Obrador y su gente, diciendo, estos señores no tienen humanismo, no tienen la tradición de asilo que ha tenido México. Es decir, no, eso es una cuestión pragmática, no se va a poder. Pero en fin, lo mencionabas a Turquía como un país seguro, en el caso de Europa con los sirios, con una diferencia, desde luego, de lo que tenemos aquí. Aquí no se le llama todavía tercer país seguro porque hay una diferencia en el sentido de que los trámites se hacen allá, no aquí. Lo que duran esos trámites y luego se vienen para acá. Pero todo lo demás es muy parecido a lo del tercer país seguro. Pero algo que hubiera podido quizá México pelearle si tuviéramos esa posibilidad es pues que aportara recursos a Estados Unidos para el mantenimiento aquí. Ahorita se habla de 8,000, después quién sabe cuántos van a ser. 8 a 10,000. Después quién sabe, porque a Turquía, hasta donde entiendo, la Unión Europea sí le transfiere recursos que le ayudan a mantener, digamos, esa responsabilidad
que en principio sería europea, en este caso la responsabilidad sería Estados Unidos, nos la mete aquí, nos la mete en este acuerdo y no nos da los recursos para ello. La incorpora, digamos. Yo creo que sacamos de digamos, esta experiencia, de esta coyuntura, varias lecciones. Una, que la política exterior sí es una política determinante en el ejercicio del gobierno en México, que todos los presidentes de Salinas de Gortari y Andrés Manuel López Obrador han experimentado que una actitud benigna o maligna del presidente de los Estados Unidos condiciona la presidencia, ¿no? Fox, por ejemplo, tuvo el 2001, a Calderón le tocó la crisis, a Peña le cayó Trump y ahora a López Obrador le cae la crisis migratoria. Y en pocas palabras lo que le hicieron es obligar a cambiar su política migratoria. Y le dijeron, por la vía de los hechos, esa no la puedes llevar adelante. Y si no cumples con una serie de preceptos e indicadores que en estos momentos están en juego, que básicamente son, si no militarizar la frontera, desplegar la Guardia Nacional y esperar que en 45 días logren sellarla la frontera sur e impedir que lleguen los centroamericanos, pierdes el tema del comercio, que bueno, ciertamente fue una apuesta de los 90, pero el presidente la fraseó como nuestro interés nacional y en esta crisis pudimos comprobar que en la teoría del mal menor el presidente eligió por conservar el libre comercio como nuestro interés fundamental sobre el tema de dar marcha atrás en su política migratoria. Nos dio una lección de política. Por un lado, el tema de la actitud benigna, aún en las peores circunstancias, que hay que tener temple, yo se lo reconozco. Segunda, que un presidente nunca elige entre lo bueno y lo mejor, sino entre lo malo y lo peor. Y que cuando tienes que elegir entre dos valores, porque el interés nacional está en juego, te comes con papas tu política migratoria y reconoces que no tienes capacidad para controlar tu frontera sur en Washington, y entonces tienes que venir y rehacer todo el asunto y además pagarlo por defender el Telecán o el futuro del Temec. Claramente, en la estrategia presidencial, la estrategia de México, la defensa del Temec se convirtió en el objeto más importante. Yo quisiera nada más decir algo que me parece que pudo haber sido muy puntual. Ante la petición de frenen ustedes la migración, nosotros podíamos haber dicho, y frenen ustedes, está bien, vamos a hacer todo el esfuerzo, pero frenen la llegada de armas a México, porque está causando crímenes, una violencia brutal, ha incrementado en fin, podía haber sido, y además era muy loable de Udez. Yo freno esto, pero tú frena, porque es tu responsabilidad. Pero es que no es su responsabilidad, desgraciadamente ellos tienen la libertad de tener las armas y nosotros somos los que tenemos la obligación de impedir que entren. Te dirán, arregla tu frontera sur y tu norte también. Sí. Ese es un problemón. Sí tenemos un problema, pero bueno, en 45 días vendrá esa evaluación, ciertamente no es la primera, luchamos mucho porque nos dan la certificación y veremos en qué termina todo esto. Vamos a una breve pausa, volvemos. Ya se ha mencionado que este asunto, este conflicto con Estados Unidos tiene dos caras. El aspecto migratorio, desde luego, que es lo que le generó la molestia o el pretexto para Estados Unidos de que hagamos los cambios que ellos quieren, pero también el aspecto comercial, que ese fue, digamos, lo que es la espada de Damocles, decimos, a través de la cual nos están amenazando porque por ahí sí nos pueden hacer mucho daño y que precisamente entonces buscamos, como se ha dicho aquí, el mal menor. Pero lo dijo hoy también el canciller en la mañana, en su conferencia, en la conferencia mañanera. Es la primera vez, dice él, yo no recuerdo tampoco, que se mezclan dos temas, que generalmente los temas van por separado. Se negocia el asunto económico, el asunto migratorio por otro lado, otro tipo de temas por otro lado, en su propia lógica, y que ahora simplemente a Estados Unidos le convino decir, o me arreglas lo migratorio o por el lado comercial te voy a pegar, con los aranceles crecientes y demás, generando un grave daño en tu economía, precisamente porque esa era la forma de presionarnos eficazmente para ceder en lo migratorio. Pero dijo algo también Marcelo en la mañana que de lo que no estoy seguro, porque el propio acuerdo no queda muy claro. Dice, lo que sí logramos como ganancia, decir, pues que ganó México. Entonces hay que buscarle por aquí, por allá. Dijo, separar el tema. Ese tema ya va a quedar separado, negociado. Y no, porque el propio acuerdo dice que se va a revisar y eventualmente se toman otras medidas. Y Trump, claro, en sus twitters, que a final de cuentas él es el que tiene la sartén por el mango, dijo, podemos volver a recurrir a los aranceles en cualquier momento si no se nos satisface
o si los resultados no son adecuados. Entonces, por ejemplo, no quedó separado el asunto. Sigue mezclado de alguna manera, lo cual nos deja en una situación bastante vulnerable. Y vuelvo a esta idea de decir, no es que ya se cerró el asunto y la libramos más o menos bien. No, queda abierto. Es decir, la forma de presionarnos queda abierta. Y por eso, nada más termino con esto, fue muy raro no ver si el asunto era migratorio, si lo que se iba a negociar era básicamente migratorio, no estaba el secretario de Seguridad. Se dijo que va a pasar con la Guardia Nacional. Una parte se va a ir al sur, una parte va a estar dedicada, dicen algunos, como policía migratoria. Pues yo creo que el secretario de Seguridad, de la que depende la Guardia Nacional, pues tendría que haber estado ahí. El Instituto Nacional de Migración tenía que haber estado ahí, me imagino. Pero en cambio estaba el secretario de Economía y el secretario de Agricultura. O sea, se iba a negociar básicamente lo comercial, dando por sentado lo que ya habíamos cedido en materia migratoria, es pregunta. Pues Ross le dijo a la secretaria, la vio en El Salvador, la secretaria de Economía le dijo, oye, con nosotros, es más, nosotros estamos en contra de los aranceles. Mira, el presidente los está usando para presionarte por este lado. Es inútil que me traigas toda esa, digamos, metralla de argumentos con los que yo estoy convencido. El propio secretario del Tesoro lo está. Y buena parte del establishment norteamericano decía, si es una barbaridad esto, si hemos logrado un espacio de libre comercio en América del Norte, ¿cómo este señor lo va a vulnerar como un elemento de presión? Pero bueno, la lectura política lo usé para presionarlos, es esto el tema. La lectura interna, pues tú ya la hiciste, no estuvo la secretaria de Gobernación. La última reunión que tuvo con Nielsen en Miami, pues fue un fracaso, y fue cuando le dijo, no hay comunicado conjunto y pues vamos a ver qué pasa. El presidente le pidió a Marcelo Ebrard, no solo que sea la ventanilla única de relaciones con los Estados Unidos, que es un dato nuevo de esta administración, tú llevas los temas comerciales y también llevas los migratorios. O sea, claramente quedaron desplazados. La función ahora será instrumentar pues, esta política. Pues Durazo tendrá que pedirle a la Guardia Nacional que garantice en mes y medio el despliegue y que además este despliegue sea eficaz. Pero regreso al punto del bloque. Claramente dependemos de ellos y no es creíble un discurso de diversificación a estas alturas. El presidente decidió que todo el instrumento de diversificación desaparecía. Decidió, que es una prioridad y una potestad de él, que la relación con China se enfriaba. El propio canciller dijo, no, a ver, en el paquete de infraestructura de México los chinos no vienen a invertir. Por tanto, tampoco aceptó la invitación a la reunión esta de la Ruta de la Seda, que para China, para la diplomacia china era como el gran tema de quienes están con nosotros. Claramente México apostó, o la administración del López Obrador apostó, y yo creo que tiene razón en eso, es decir, nuestro socio más importante es Estados Unidos, el TEMEC es una cosa fundamental, es más, lo negociamos en bilateral con ellos, por eso los canadienses ni hola han dicho en esta crisis, que deberían decirlo, porque a cualquier día les ponen aranceles también a ellos, pero decir, tú eres muy listo y tú negocias solo y tú eres muy soberano, pues ahora arréglate tu bronca con ellos. Pero claramente la vinculación de México con los Estados Unidos, lo dijo hoy el canciller, el que hoy, cuando estamos hablando, tuviésemos aranceles, hubiese representado 900,000 empleos perdidos, una subida del IVA y una crisis económica. Pues claramente tú estás diciendo, en el TEMEC y en la relación con Estados Unidos va mi seguridad nacional. Yo creo que habría que ilustrar esto con una figura derivada del póker. El presidente Trump es un fajador en el póker. Blofea porque tiene mucho con qué. Sí. Nosotros tenemos algunos argumentos, ni siquiera pudieron aparecer en el escenario de la negociación. Se habla de que con este arancel Estados Unidos tendrían pérdidas, con este del 5%, nada más del 5%, no del 25% a donde van a llegar, o creen que pueden llegar, sino con el 5%, Estados Unidos había calculado que perdería 140,000 millones de dólares, que perdería casi 500,000 de empleos. Sí. Pero eso es lo que hace un apostador agresivo. Dice, va mi resto y tengo mucho que apostar y tú tienes poco que apostar. Entonces, o pagas por ver o te retiras de plano. Sí. No, Pablo, este no es un apostador agresivo, es un taur del Mississippi. Bueno, eso es hacer trampa ese es en la un mesa. Apostador agresivo, no, es un taur del Mississippi. Sí. O sea, hizo trampa en la negociación. Bueno, eso es lo que pasó. Pero yo creo que es muy importante decir, lo hace porque tiene un poderío tan brutal, tan descomunalmente asimétrico. Que hace trampa. Que puede hacer trampa, como hace el blofeador en el póker.
Dice, va tanto, sabiendo que tiene poco juego, pero tiene mucho dinero, a ver quién le cubre la apuesta. Y los que no la cubran, porque no pueden cubrirla. Pues la lección nos quedó más o menos clara. Yo no sé si podemos sacar algo práctico de esto, que en el caso particular de Trump, el conflicto le sirve, se crece en el conflicto, le da comida a al grupo que va a votar por él en las elecciones del año entrante, le aplauden y se convierte en un factor que no sabe uno cuándo ese bluff va a hacerlo efectivo, porque a veces sí lo hace efectivo. Claro. Y lo A ha veces hecho. trae buen juego. Le dice me salgo del Acuerdo de París y se sale. Me salgo del Tratado del Pacífico y se sale. Entonces, a veces es bluff, a veces va en serio. Nosotros estamos a su merced en ese sentido. No sabemos cuándo vaya a ir en serio y cuándo va a detenerse. Esa imposibilidad de pensar en el largo plazo y que Trump no sea una variable tan difícil, sino quizá una constante, como en algunos momentos hemos tenido. Estamos seguros de que nuestra relación con Estados Unidos va por ese camino. Pues no, te lo cambia con un tuit. Entonces, la posición en la que se encuentra Ebrard y sobre todo Andrés Manuel, pero básicamente México, es de una enorme vulnerabilidad y nos metimos en esta vulnerabilidad creyendo que con eso íbamos a resolver la crisis de 1982 que nos llevó a optar no por una independencia relativa, que era alemán, optó por ella. Ya no. Ahora vamos a ir por una dependencia amigable y resultó una dependencia desastrosa. Pero ese punto no está planteado como modificarlo en este gobierno. Se sigue defendiendo el libre comercio y se está defendiendo el TEMEC. Entonces no hubo un giro en este gobierno en ese punto, que muchos dicen es un elemento central del neoliberalismo, el libre comercio, y que se concentró en Estados Unidos, y muchos dicen de todas maneras nos sirvió en términos del intercambio. Bueno, ese no es un punto que esté planteado, de los muchos otros que sí se están modificando con este gobierno, ese no. Y precisamente parte de la justificación de haber cedido en materia migratoria es, estamos protegiendo también el libre comercio. Claro, entonces, no hay un cambio en ese sentido en el enfoque que se planteó en el 82, independientemente de que algunos lo consideran que es correcto y otros no. Pero creo que la diversificación tendría que ser en otros temas también, no solo en el comercio. Por ejemplo, en términos diplomáticos, para enfrentar, digamos, a Trump, porque Trump está haciendo daño a muchos otros países, pues el hacer también una diplomacia de todos los que están amenazados de una u otra manera de Trump para decir, oigan, vean lo que está haciendo con nosotros, se está haciendo trampa, se está saltando las reglas, porque sabe que ir a los tribunales internacionales se va a tardar, nos va a hacer mucho daño, no sabemos qué pase mientras tanto, pero está violando las leyes y por eso muchos insisten en que sí debíamos estar presentes en OSAC, en el G20, porque ahí es donde también se puede hacer, digamos, algún tipo de diplomacia de bloque sobre esta causa mexicana, pero que puede eventualmente afectar también a otros países. Es decir, el tipo de diplomacia que hace Trump no solamente nos afecta a nosotros nos tiene al lado y nos aplasta cada vez que quiere, o nos amenaza y nos puede aplastar porque no sabemos cuándo es bluff o no. Pero hay que hacer algo más y no quedarnos enconchados a esperar a ver en qué momento se le vuelve a ocurrir meternos nuevas condiciones bajo la misma amenaza de los aranceles. Yo tengo pavor de eso. Digo, que imagínate un tuit que diga, voy a pedirle a Andrés Manuel López Obrador que nos vemos en Osaka, como lo acaba de decirle a Xi Jinping, quiero ver al líder chino para discutir cara a cara el tema de los aranceles. No me quiero ni imaginar el impacto que eso podría tener. Yo sigo creyendo que nuestro presidente debería ir a Osaka y debería decir, porque en este caso tiene razón, la causa de México es defender la legalidad y, por supuesto, una visión humanitaria de la migración y, por supuesto, el
el desarrollo, este gran proyecto por el que ha apostado del desarrollo de América Central. Lo debería decir a la máxima reunión de los líderes mundiales, pero ese es mi punto de vista. Creo que deberíamos, a estas alturas, después de esta crisis, empezar a que la 4T desplegara la política internacional que va a llevar. O sea, no sabemos todavía quiénes van a ser nuestros aliados, cómo se va a manejar el tema de la imagen de México en los Estados Unidos. Es decir, son temas que ahora en la coyuntura es difícil abordar, pero creo que son centrales pensarlos en estos tiempos. ¿Alguna otra idea por ahí? No, ya terminamos. Bueno, entonces, a ver qué pasa con esto, pero el asunto de los aranceles, el problema es que ahí sigue blandiéndose por espada parte de de Trump. Damocles. Puede volver a resurgir en los próximos meses. Nos vamos al último segmento. En este bloque final vamos a tratar lo que ha venido pasando por décadas en la frontera sur de nuestro país y vamos a comentar, a tratar de entender qué puede pasar de ahora en adelante a partir de este acuerdo en el que México se ha comprometido a frenar desde la frontera sur la migración, a desplegar, pues decían, alrededor de 6,000 hombres de la Guardia Nacional, hombres y mujeres efectivos de la Guardia Nacional en la frontera sur, que no es una frontera porosa a la norte. Y además está porada hay 400 o 500 túneles que están haciendo de poros y otras muchas formas de porosidad. No, esta es una frontera abierta, clarísimamente abierta. No solo abierta, sino que fue invitado el conjunto de países centroamericanos a venir a México, donde hay más oportunidades. Les entregaron durante un tiempo en este gobierno 25,000 tarjetas que les daban derecho a trabajar por un año en cualquier punto de la República. Esto irritó muchísimo a los Estados Unidos, por supuesto, pero es para tratar humanitariamente, como tú decías, a los migrantes centroamericanos que viven verdaderamente, como ha dicho López Obrador, bien, una tragedia muy profunda, muy intensa, sobre todo en Honduras, decía hoy en la mañana. Esto no ha sido tocado. Y hay por allí algo que podría ser una pequeña buena señal en el acuerdo, que es México apoyará el progreso, no dice el desarrollo, el progreso en Centroamérica y en la frontera sur de México. Estados Unidos lo apoyará, que lo ve con lo beneplácito, propiciará. ¿Sí? Bueno, ojalá que esto se amplíe, se detalle y se traduzca en fondos para apoyar esta. No, yo no lo veo, pero ahí está en el acuerdo como una nube que hace un poquito de sombra a esta terrible quema que nos produce el sol del poder norteamericano. Pero lo que ha pasado en esta frontera sur es que además nosotros hemos mostrado nuestro mal lado, no humanitario. Hemos explotado, hemos chantajeado a los centroamericanos. Hay miles y miles de guatemaltecos que vienen cada año a las cosechas de café en Chiapas y que son mal pagados, que son maltratados, que son metidos a dormir en galerones infames, que comen muy poco, que beben muy poco. Me refiero a agua, no me refiero a otra cosa. Entonces, estamos teniendo una sopa de nuestro propio chocolate, en alguna forma, porque lo que hemos hecho con los centroamericanos ha sido ignominioso, injusto, inicuo, como tú dices, lo hemos hecho nosotros. Y ahora, pues claro, no puede parecernos bien. Está bien que no nos parezca bien, algo hay que hacer, pero no podemos dejar de reconocer que estamos teniendo una respuesta que es sopa de nuestro propio chocolate. Hay un tema que no hemos tratado ni he visto tratado en la prensa en estos días, y es la decisión norteamericana de mandar sus militares a dos países del Triángulo, Guatemala y Honduras, si mal no recuerdo. ¿Y Salvador? Pero fueron dos de los tres de los que iba a mandar, o ya mandó o está mandando. Entonces la diferencia con México es que ahí puede incluso Estados Unidos mandar a su ejército. En Colombia, cuando el Plan Colombia también puso su base militar. La excepción somos nosotros hasta este momento.
espero que lo sigamos siendo. Pero ese es un elemento que hay que tener en cuenta, que ya decidió mandar y que los gobiernos de esos países aceptaron. Y pidieron a Y gritos. pidieron. Y el otro punto relacionado con los gobiernos de Centroamérica, sí, dar el apoyo, la ayuda a Centroamérica, pero con esos gobiernos, con el gobierno de Honduras en particular, pero con el gobierno de El Salvador, vamos a ver qué hace. Vamos a ver si hay un cambio. El gobierno de Guatemala tampoco es particularmente presentable. Entonces, el plan que está así en el aire, si va a caer en las estructuras donde este tipo de gobiernos domina, pues van a ser estructuras tan corruptas o más corruptas que las nuestras. Y allí sí yo ya no tengo mucha esperanza en que eso vaya bien. Gran punto el que pones. Sí, esto nos remite a la discusión del 6, de si Estados Unidos nos debía ayudar a desarrollar con la iniciativa Mérida las capacidades institucionales para atender esas crisis, porque lo que está viviendo hoy el gobierno de la 4T pues es la debilidad institucional de un gobierno que de pronto dice, oiga, ¿puede usted controlar la frontera? No, no la puedo controlar. O sea, aunque tengas un gigante político en Palacio Nacional y tenga mayoría en el Congreso, tiene todo eso, pero no tiene la capacidad administrativa, o sea, las capacidades gubernativas para decir, controlo la frontera. Entonces te tienen que decir de fuera, pues no estás en condiciones de controlarla, y una de dos, o hay una intervención, que espero ojalá nunca verla, o por otro lado decir, oye, pues tenemos que desarrollarlas, o la desarrollo yo, a marchas forzadas, ser de necesidad virtud, o replanteamos Mérida. Probablemente replantear Mérida para atender este asunto no sea tan mala idea si se vincula con la propuesta que a mí me parece inteligente y de gran alcance del desarrollo regional. Pues el tema es que los americanos se suban. Si los americanos no se suben y ven como benigna la postura mexicana y dicen, usted arregle su frontera sur y luego averiguamos, porque con Guatemala se entienden bien. O sea, la sintonía gubernamental es mayor, aunque va a cambiar el gobierno ahí. El de El Salvador está empezando y el de Honduras es un desastre, pero históricamente Honduras ha sido un portaaviones para los norteamericanos. Recordar el papel que tuvo en la crisis de Nicaragua. El gran tema somos nosotros, y hoy por hoy hay una crisis de atención en la frontera sur que debería, como subrayo ahora, plantearse de una manera benigna, ¿no? Es decir, no solamente vamos a meter 6,000 ahí para evitar que vengan, no, debemos dar una solución razonable que permita para el sur de México y para Centroamérica pues una solución ya de fondo. Esperaría que esta crisis tan amarga diese un resultado positivo, y si solo es ese, sería bueno. Sí, esa es la parte, digamos, rescatable de todo este convenio, porque cuando se planteó originalmente, que México lo venía planteando desde hace varios meses, decir, oiga, tenemos que hacer algo ahí, precisamente para prevenir las causas que provocan la migración, entonces se tiene que hacer algo. Luego se anunció esta reunión de la CEPAL, donde surgió un documento específico, y es el que Marcelo quiso llevárselo a Pompeo, que en 2 ocasiones Pompeo le dijo, estoy ocupado, tengo otras cosas que hacer, probablemente porque sabían que iba a venir todo esto en paquete y que entonces no se podía tratar ese asunto aparte, sino que sería uno de los elementos en todo caso para incluir en este convenio. Probablemente esa fue la razón de decir, ahorita no vamos a ver ese asunto, aunque no dijeran por qué, la razón específica de por qué. Ahora, finalmente se acepta que, bueno, de todas maneras hay problemas de aplicación, y de todas maneras esto no reditúa resultados inmediatos. O sea, de todas formas esto es un poco de plan de mediano plazo. Y aunque en el convenio no se mencionan cifras de cuánto se va a aportar, hoy en la mañana también el canciller habló de una cifra importante de parte de Estados Unidos. Yo no sé si sea suficiente o no, pero habló de billones o de un millón y medio de dólares que se aplicaría para este programa. Bueno, qué bueno. Mientras tanto, ¿qué? Mientras tanto, es probable que, a diferencia de cuando se abrió la puerta abierta, se abrió, el flujo migratorio creció hacia la frontera de Estados Unidos, fue creciendo, como era previsible que iba a ocurrir, es probable que ahora, con las medidas que se van a tomar, que incluso el documento dice sin precedente, es decir, lo que se está pidiendo ahí es una cerrazón sin precedente, mayor de la que había antes incluso de este gobierno. Es probable que baje el flujo migratorio. ¿Qué tanto? No lo sabemos. Lo que de todas maneras se vaya a colar, porque difícilmente va a ser algo totalmente eficaz, por lo menos no al principio, no sé, más adelante, se va a seguir colando y siempre van a tener los Estados Unidos la
posibilidad de decir, oigan, es insuficiente. Ya se bajó, qué bueno, más o menos va trabajando, pero lo tienen que seguir apretando. O les vamos a seguir indicando qué más tienen que hacer para que esto vaya más rápido. Y los números, ¿no? Nada más apuntaría una cosa, creo que fue un mensaje potente del presidente hoy, llevar Encinas a la conferencia de prensa, que es como el derecho humanista del gabinete en el tema migratorio, y los juntó, o sea, la posición es clara. Y a partir de ahora, pues hacer, ponernos todos a rezar para que la Guardia Nacional no tenga ningún enfrentamiento, una crisis ahí con los migrantes, porque pues van a entrar en bloque y son militares, aunque la magia de la ley los haya convertido con un mando civil, pues tú vas a mandar la tropa a sellar literalmente la frontera. Espero que no tengamos ningún incidente. Hoy lamentar. recibí un email de un antiguo colega del Colegio de México que es hondureño y al final señala que salí a dar la vuelta por donde vivo y lo que vi fue lo de siempre, de que me voy, me voy. La gente no le importa lo que hayan acordado en Washington. Me dijeron, nos vamos. Y a ver a cómo nos toca. A ver a cómo nos toca. Encontrar a la Guardia Nacional esperemos ahí. que esto tenga, pues no un final feliz, pero algo más aceptable de lo que hemos tenido hasta ahora. Nos vemos la próxima semana en otro programa de Primer Plano. No deje de acompañarnos la semana entrante. Muy buenas noches.